Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dekagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una guía de Tamerlane en donde estaré recomendando prácticamente las mejores monturas para colocarle a este héroe. Bien, con los rasgos correspondientes que van a dar mejores resultados con este héroe. Dicho esto, por supuesto, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y que todos en este caso puedan tener más claro bien cuáles serían las mejores opciones, los mejores rasgos y el mejor temperamento para que tenga incorporado el héroe Tamerlane. Bien, para ello vamos a ver que tiene tres habilidades que son del tipo pasivas, bien, y lo que vamos a hacer es buscar una habilidad que intente bonificar estas habilidades. Así que eso es algo a tener en cuenta. Pero también quiero presentarles al patrocinador del canal, que es Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins al mejor precio del mercado. Prácticamente acá 9.999 AP Coins te salen 2.165. A la página oficial te está saliendo como 2.300. Bien, si estás en México. Y si estás en España o en Europa, prácticamente te estaría saliendo, si no me equivoco acá, 98, 99 euros y en la página oficial te está saliendo como 103, 106 por ahí. Te sale mucho más caro. Por lo tanto, Eneva es el mejor sitio para que realices tus compras. Y bueno, si te gusta y te resulta de utilidad esta página, hace tus compras por allí y ayudas y apoyas al canal para que siga haciendo este tipo de videos. Dicho esto, volvamos a la guía. Bien, acá tenemos a Tamerlane con sus habilidades pasivas que vamos a querer bonificar con las monturas. Vamos a ir prácticamente a la primera montura, o sea, es la que puede dar mejores resultados con este héroe, que es Valor, en mi opinión. Bien, que le vamos a estar colocando a Tamerlane. Vamos a ver que, por ejemplo, si vamos por acá, bien, ya le han colocado prácticamente esto y las han separado. Y acá tenemos que sería Valor, el daño de poderío de las habilidades pasivas del héroe que está montado van a ser aumentadas entre un 2 y un 10%. Bien, es un muy buen rasgo para colocarle a Tamerlane y que encima va a tener el temperamento belicoso. Luego vamos a tener la otra opción que es muy buena, que es Desgarro del ejército. Es muy buena y no tiene ningún desperdicio. Bien, dice todo el daño del héroe montado aumenta de 1.8 a 9%. Quizás esta podría ser mejor opción, habría que ver, habría que comparar. Pero bueno, si no es la primera, anda en el segundo lugar. Yo la coloqué en segundo, pero bueno, habrá que irlo viendo. Y otra que va a ser muy buena es Relámpago. No olvidemos que Tamerlane tiene una habilidad que va a estar bonificando prácticamente los golpes críticos de todos los héroes. Por lo tanto, el tener el tema de un rasgo que aumente el daño de los golpes críticos del héroe montado también le va a hacer mucho bien. Luego Feroz, que anda más abajo, creo. No, más arriba creo que andaba, a ver. Feroz dice: el daño de ataque básico del héroe montado aumenta en 4.5 y 22.5%. Bien, Feroz es una buena cosita. Luego tenemos Roca Madre, que es más defensiva. Bien, es algo más para defender quizás. Anda por acá. Todo el daño recibido por tu tropa se reduce en 0.48 y 2.4. No da tan buenas estadísticas, por eso está allí abajo. Quizás puedan encontrar otras mejores, pero bueno, con la configuración que yo les voy a mostrar o que les mostré prácticamente de Tamerlane con esas habilidades, bien, ya ahí más o menos van teniendo una pequeña idea. Ya ahora igual les voy a colocar en pantalla la imagen como hice la otra vez. Bien, con estas habilidades, en mi opinión, son las mejores que le puedes colocar. Ya cada uno luego verá qué le coloca al héroe, quizás tengan otras nociones. Y bueno, siempre lo vamos a dejar a su criterio. Ahí tenemos la imagen, bien, donde prácticamente estarían viendo la recomendación en pantalla que van a poder utilizar por allí. Prácticamente tienen eso, bien, toda la noción acá. Se ve, el mouse no marca bien, pero ahí estaría Valor, Desarrollo del ejército, Relámpago, Feroz y Roca Madre. Bien, estas son las monturas recomendadas para este héroe. Bien, no olvidemos que es un héroe con varias habilidades pasivas. Ahora, quizás le pueda ir mejor si utilizan, yo que sé, si no le
no le colocan estas habilidades y ustedes prefieren otras. Bien, por ejemplo, no sé, sos un jugador que preferís colocarle, no sé, persecución animosa y le querés colocar también ataque focalizado. Son habilidades que son de impacto secundario y acá, por lo tanto, si esta es tu opción y utilizás, yo no la coloqué acá, pero si es tu opción que colocas habilidades de impacto secundario y vos lo que querés hacer es bonificar estas dos habilidades, porque es la configuración que vos tenés, lo que tendrías que hacer es colocar la montura, si no me equivoco, es dominar. Ya ahora se las muestro. Las habilidades de impacto secundario. Tenemos esta. Gallardo. El daño de poderío de las habilidades de impacto secundario del héroe montado aumenta entre 2 y 10%. Bien, ahí ya se las dejo yo. Más o menos. Esto es una opción si ustedes le cambian la configuración. Porque van a decir, no, pero yo no uso esas habilidades, son de impacto secundario. Pues bueno, tendrían que utilizar Gallardo para por lo menos bonificar 2 de las habilidades. Bien, pero bueno, la imagen es lo que le dejo yo. Con la configuración que yo utilizo, con las habilidades que yo utilizo. O sea, lo que se está viendo muy por lo general, o sea, normalmente, es que se utilizan. Vamos a ir a algún informe que creo que tengo por ahí. A ver si se los puedo mostrar. En favoritos. Bien, por ejemplo acá. Que estaría con Tamerlane ahí. A ver si podemos ver qué monturas les coloco. Bien, acá por ejemplo tenemos que le colocar estas monturas. Y vamos a ver qué opción utiliza este jugador, ¿no? Acá le ha colocado pacificador. El daño de habilidades activas recibido por tu tropa se reduce en un 3%. Lo que pasa es que esto es muy específico, porque por ejemplo vas a tener muchas tropas o muchas marchas por lo general en los combates masivos que te van a estar atacando, y colocarle solamente una reducción del daño de habilidades activas no lo veo tan coherente. Pero bueno, eso ya va a depender de cada uno de lo que tenga. O sea, yo colocaría quizás algo de reducción de todo el daño recibido, no solamente de habilidades activas. Preferiría colocar otro tipo de cosas, pero bueno, cada uno va a manejar. A ver qué utilizo acá. Acá que coloco lo mismo. El daño de ataque básico del héroe montado aumenta. Bueno, esto puede ser porque aumenta el daño de ataque básico. No está nada mal. En este caso, que fue que le colocó relámpago. El daño de golpes críticos del héroe montado aumenta en un 9.18%. Quizás algunos entiendan que ponerle un poco de tanqueo, por eso le colocan un daño, una reducción acá. O sea, quieren con Tamerlane buscar el tanqueo en la marcha. Quizás es eso. Pero en todo caso yo le colocaría a Tamerlane, si quisieran hacerlo así, las que yo les dije, ¿no? La de Roca Madre, que lo que hace es reducir prácticamente, te reduce mucho más. Todo el daño recibido por tu tropa se reduce entre 0.48 y 2.4. ¿Para qué voy a reducir solamente un tipo de daño? Pacificador. O sea, el daño de habilidades activas recibido por tu tropa se reduce entre 0.6 y 3%. Yo qué sé, y solamente habilidades activas. Prefiero esta, por eso la coloqué. O sea, creo que es lo mejor si le vas a dar un tema, o sea, un enfoque defensivo a Tamerlane para tu marcha. O sea, creo que Roca Madre es la mejor opción. Reducir todo el daño, algo más general, porque vas a recibir en combate si te encontrás con lo que es por ejemplo, no sé, Ramsés y su marcha, vas a tener bastante daño de estrategia. Vas a tener varios tipos de daño. Por lo tanto, creo que Roca Madre es la mejor opción. Pero bueno, ya cada uno irá viendo qué es lo que hace. El daño de estrategia recibido por tu tropa se reduce. O sea, reducir un solo tipo no lo veo. Daño de poderío. O sea, no recomiendo. Yo preferiría en el tema de reducción Roca Madre para reducir todo el daño recibido. Creo que es lo mejor. Así que tendrían que verlo ustedes. Se los dejo a su criterio. Por eso yo coloco Roca Madre, porque me parece que en el enfoque de tanqueo o de algo defensivo es mejor esa opción. Bien, creo que es así, no sé. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Por eso yo coloqué valor, desgarro del ejército, relámpago, feroz y Roca Madre.
Quizás a alguno le guste más relámpago y la quieran colocar más arriba. Bueno, yo lo coloco ahí. Me parece que es mejor como yo lo he colocado. Pero bueno, lo dejo a criterio de cada uno. Bien. Me parece que estas opciones así. Acá, valor, desgarro del ejército, relámpago, feroz y roca madre. Son las mejores opciones. Así que se los dejo, muchas gracias por todo, espero que les guste, suscríbanse, den like, compartan y bueno, realicen sus compras en Eneva que ayudan muchísimo al canal. Así que nos estamos viendo muy pronto, hasta la próxima, que tengan un gran juego. Y bueno, seguiremos haciendo guías, traeremos a Guan Yu, traeremos a Tila y a varios héroes más. Hasta la próxima.